El tango nació en Buenos Aires, pero también vive en España. Juan Esteban Cuacchi y Hernán Dobry dialogan en La Usina del Tango con los principales referentes de la movida local del 2x4. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de La Usina del Tango. Hoy nos acompaña un contrabajista, productor y docente. En 1996 fundó la orquesta El Arranque. Es el creador y director artístico del programa educacional Orquesta Escuela Tango Emilio Balcarce. Es fundador de Tango Vía Buenos Aires, una asociación civil sin fines de lucro para la preservación, difusión y desarrollo de la cultura del tango. Como productor ha realizado más de 20 discos junto a artistas como Leopoldo Federico, Julio Pane, Néstor Marconi, Lidia Borda y Vale Tango. Durante 10 años condujo el programa Ayer, Hoy, Era Mañana en la 2x4. Ha organizado el ciclo de conciertos Tango en Vivo. Ha grabado discos como Cabulero, Clásicos, En Vivo, Maestros, Nuevos, Tango, Camaradas, 20 años en Café Vinilo, Raras Partituras 6, Buenos Aires, Días y Noches de Tango. Ha sido galardonado con el premio Grammy Latino, el diploma mérito de la Fundación Conex, el premio Francisco Canaro, el Gardel, el Clarín, el reconocimiento de SADAIC por la difusión de la música argentina en el mundo. Ha sido padrino honorario del 6º Festival de Tango de Buenos Aires, jurado de los premios Clarín y Gardel e invitado al Midwest Arts Conference en 2003 y 2004. Hoy nos visita en La Usina del Tango Ignacio Barchowski. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Por favor, bienvenida, y por suerte ahora nos toca estar del otro lado del mostrador. Sí, total. ¿No? Porque algunas veces he ido a tu programa ahí en la 2x4. Es cierto. Y me tocaba estar del otro lado, y ahora la venganza será terrible. ¿No? Como decía Dolina. Buenísimo. Che, ¿qué estás haciendo acá en Madrid? ¿Qué te trae? Me trajo, esta idea que vengo llevando adelante hace ya algunos años, que es un proyecto que se llama Los Estilos Fundamentales del Tango, que básicamente es una serie de conferencias que vengo brindando en distintos ámbitos, que van desde conservatorios hasta asociaciones de tango, con lo cual quiero decir que le hablo a un espectro muy grande de gente, desde músicos profesionales, estudiantes, hasta bailarines de tango, milongueros o curiosos. Y básicamente lo que hago es meterme en las profundidades del lenguaje musical del tango a través de los distintos estilos que todos amamos, ¿no? Quien ama el tango ama a Troilo, ama a Pugliese, ama a Di Sarli, a Salgán, Gobi, D'Arienzo. Y este trabajo que estoy haciendo con los estilos fundamentales tiene que ver con esto. Y afortunadamente me convidaron a venir a Madrid a dar una serie de conferencias que ha sido una experiencia hermosa. ¿Y qué le pasó a ese chico de 11 años cuando escuchó a Corsini por primera vez, cuando tu papá te puso ese cassette? Qué lindo. No sé, me cambió la vida ese cassette, porque la situación fue en realidad más una broma que otra cosa, porque mi papá Jorge nos mostró a mi hermano Nicolás y a mí un cassette de Corsini, como diciendo, escuchen esto que está re de onda, esto para llevar a los bailes, a la fiesta con los amiguitos. Y más allá de la risa, algo me habló, ¿no? Algo nos habló, y a partir de ese momento yo empecé a escuchar ese cassette medio fanáticamente, ¿no? Y después de prácticamente romperlo, pues sí, se rompió, de tanto escucharlo, empecé a conseguir otros cassettes y otros vinilos de Corsini, y evidentemente algo me enamoró y resultó ser una poco, común puerta de entrada al tango, porque a partir de ese amor por Corsini empecé a revisar la discoteca que había en casa y me encontré con Julio De Cario, me encontré con Salgán y Troilo y Piazzolla y Pugliese y esas cosas, y me fui enamorando, hasta que sin darme cuenta era un pequeño nerd de tango que quería saber más y escuchar y entender, y todo ese amor y ese acercamiento por el tango hicieron que de repente tener el bajo eléctrico en mis manos tocando rock no tuviera tanto sentido ya. Y ese rock se fue transformando en un rock tanguero, hasta que un día dije, no quiero tocar más algo que se parezca al tango, quiero tocar tango, que además es de pronto lo que entiendo. Pero también entendí que con el bajo eléctrico no podía hacer el desarrollo que yo quería,
Y entonces me puse a estudiar el contrabajo con la idea de tocar tango. Entonces, todo ese camino y todo lo que vino después, se lo debo al gran caballero cantor don Ignacio Corsini. Ahora, pero te agarró una obsesión terrible, porque empezaste a llamar a los coleccionistas, a los músicos que había en la época para preguntarle, o sea, ¿cómo te agarraba del otro lado? Porque llamaba a un chico a gente grande, ¿sí? Que estaba del otro lado. Sí. Demencial. Sí, yo agarraba la guía telefónica y buscaba los apellidos de los coleccionistas hasta que embocaba alguno que todavía estaba vivo. Gente que yo conocía por ahí por revistas, ¿no? Revistas de época que yo iba adquiriendo por ahí 20 años después, no sé, me acuerdo de una colección hermosa de perfil del año 80, que era toda libros hechos de revistitas semanales o quincenales, no sé, y había una sección dedicada a los coleccionistas. Y en una había uno que decía José Forzano, el hincha número 1 de Corsini. Y yo pensé, bueno, entonces yo soy el hincha número 2, ¿no? Y entonces me puse a buscar Forzano y además empecé a sacar la cuenta, a ver este tipo, esta foto, 1980, si vive, tiene 80 y pico, no sé. Y empecé a llamar a los Forzano hasta que enganché a la hija. Sí, mi padre vive, no sé qué, llamalo. Me atendió un viejo medio mala onda y que después fue mi amigazo y me la pasaba los fines de semana con él escuchando discos de pasta de Corsini y nos íbamos a la radio a visitar a Larrea con discos raros de Corsini en una mano y masitas de confitería en otra y qué sé yo, viste, hice como un poco un recorrido raro de coleccionista, aún sin tocar, todavía no tocaba tango. Con lo cual, viste, cuando me metí a tocar tango, si bien todavía estaba estudiando el contrabajo, ya todo lo que tenía que tocar lo sentía muy, muy mío. O sea, cuando empecé a tocar tango que era tu música. Claro, como que era casi te diría la única música en la que podía tener swing, ¿viste? A mí me encanta el rock, me encanta el jazz, la música brasileña, la música clásica, todo. Y he tocado distintas cosas, pero en el tango es el lugar donde siento que, bueno, qué sé yo, que puedo tener un espacio para decir algo de un lugar de entendimiento que en las otras músicas no lo tengo. ¿Y qué pasa en tu casa? Porque era raro, o sea, no, o sea, de repente veía no digo, cuando tu papá lo hizo inocentemente. Sí. Y de repente abrió una caja de Pandora, claro, que no se esperaba, digo, no. Y son esas cosas que además tienen que ver con la identidad, porque el chiste era que en realidad mi viejo había comprado ese cassette porque a su papá, a mi abuelo, le gustaba Corsini, pero en la casa no se escuchaba Corsini, porque a mi abuela no le gustaba, decía que era triste. Entonces, muchos años después, yo a mi abuelo no lo conocí, mi viejo compró un cassette como para rescatar a su padre. Y bueno, claro, mira, rebota de esta manera, ¿no? Y bueno, yo que sé, es la historia de cada uno, viste, con cómo llega ese enamoramiento con lo que después va a ser su profesión, ¿no? Y para mí es hermoso porque tiene que ver con un momento de descubrimiento muy de la mano de la identidad y de la historia familiar, si querés. Y al día de hoy escucha Corsini y sigue siendo, digamos, como una estrella, ¿no? Ahí que me guía, porque además tiene toda esa conexión con la música criolla y que a mí me encanta. Y finalmente, mira, me preguntabas qué hago acá, vine a ver estas conferencias que doy por todo el mundo. La verdad es que no dista mucho cada una de esas conferencias de ser lo mismo que yo hacía esos 11, 12 años, escuchando música en casa, analizando, después compartiendo con amigos y bueno, es como una actividad, ¿viste? Que es lúdica, total. Escuchame una cosa, músico y a la vez sos productor, sí, a la vez sos difusor, o sea, sos medio coleccionista, sos un tipo que hace mucho, digamos, sos una máquina del hacer. Sí, he hecho muchas cosas. Que a veces no es tan propio del músico, el hacer, digamos, ¿no? O a veces el que hace no es músico, digamos, ¿no? Claro. Sino que tiene la cabeza de la producción. Has grabado a músicos importantes del tango. Más de 50 Has discos, tenido la idea, qué sé yo, ¿viste? Agarrar, de grabarlo a Pane, de grabar a no sé quién, de rescatar y de trazar el puente entre esas generaciones que se estaban empezando a diluir en el tiempo
con las nuevas generaciones, ¿no? Sí. La bisagra Sí. ha sido el productor de la bisagra. ¿Cómo se lleva eso adelante? No, con total naturalidad, qué sé yo. Para mí vos nombrás esas distintas facetas mías y para mí todo es lo mismo, todo convive en una forma de entender este objeto maravilloso que es el tango, que nos convoca y para mí yo no me siento un músico que además produce cosas o un productor que además toca o un difusor que además es coleccionista o al revés. Todo es lo mismo, convive en mí con mucha naturalidad. Cuando arman el arranque, Sí. que viene tú una idea junta. Y bastante, sí, la verdad que sí. En realidad yo diseñé el proyecto de la Orquesta Escuela de Tango Emilio Balcarce casi a la par de haber armado el arranque, o sea, porque en realidad la pienso en mi cabeza como algo que yo quería para mí, no que yo quería enseñar, yo quería aprender. Y se fue dando un poco de la mano, ¿no? Y mientras la inventaba, aprendía. Y mientras avanzaba en ese aprendizaje, también enseñaba. Y bueno, 23 años después, uno ha recibido una posta, ¿no? de una generación o varias generaciones anteriores, con un trabajo muy, muy arduo, pero muy amoroso también, ¿no? de todos. Y entonces como que, bueno, vos me preguntás, sí, la verdad que sí, que todo un poquito nació junto. Muchas cosas pude concretar, más allá de mi propia fantasía, y otras capaz que todavía están pendientes y que ya se va a dar el momento de hacerlo. Mismo ahora con todo esto de los estilos fundamentales, es algo que habíamos soñado con Emilio Balcarce hace más de 20 años. Y nada, ese era como un libro que yo quería que haga él, o que hagan los profes de la Orquesta Escuela, y hablé con uno, y hablé con otro. Intenté seducir a varios para que colaboren en ese libro, y quedaron en el camino, y al final lo terminé escribiendo yo ese libro. Está bien, 23 años después. Pero bueno, fue el recorrido que hizo falta hacer, y bueno, el libro ahora sale a fin de año. ¿Y qué es la Orquesta Escuela? Contanos un poco cómo funciona, su fundación y cómo funciona. Sí. Mirá, la Orquesta Escuela de Tango Emilio Balcarce es un programa educativo que nace en el año 2000 en el marco del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, organismo del cual depende, ¿no? Depende específicamente de la Dirección General de Enseñanza Artística. Y básicamente es un programa que dura 2 años, un programa de formación, donde los jóvenes músicos que están interesados en aprender a tocar el tango se acercan, ingresan después de una serie de audiciones y se arma una orquesta en la cual durante esos 2 años hacen un recorrido muy intenso a través de un repertorio que está asignado por los estilos más importantes de la década del 40, del 50, un primer año donde se estudian Troilo, Di Sarli, Pugliese, D'Arienzo, Salgán, Gobi, Piazzolla y qué sé yo, bajo la dirección de un gran maestro, desde hace muchos años es Víctor Lavallén, el director estable, antes lo fue Néstor Marconi y nuestro fundador fue Emilio Balcarce, todos capos. Esto se hace de la mano de un equipo docente de profesionales que tienen un enorme recorrido y una enorme vocación docente y mucha capacidad, digamos, docente. No son gente que toca bien nada más, sino que realmente tiene mucho corazón puesto en eso y mucha experiencia. Entonces, durante ese primer año se estudian y se tocan todos los estilos importantes. ¿Pero que tenés un profe por instrumento? Claro, un profe por instrumento, exactamente. Y además tenemos invitados, ¿no? Que vienen a dar clases magistrales, claro. De todas formas, es como muy distinto el primer año del segundo, porque en el primero se ven los estilos y en el segundo se recibe a un maestro invitado cada mes, donde vienen a tocar sus repertorios o repertorios de orquestas que los identifican, y ya la actividad es mucho más parecida a lo que es la actividad profesional, porque todos los meses los chicos y chicas tienen que preparar un repertorio nuevo y adaptarse a distintas formas de trabajo, distintos papeles, distintas lógicas. Y bueno, eso tiene que ver con cómo está pensado la Orquesta Escuela, que lo que busca es que, bueno, todos estos músicos puedan nutrirse de todos los elementos musicales y estilísticos que definen el lenguaje del género, pero además que se transformen en profesionales. ¿Qué quiere decir? La Orquesta Escuela de Tango Emilio Balcarce no es una escuelita de eternos alumnos, sino es una fábrica de colegas. Y eso está absolutamente comprobado con más de 300 músicos han egresado de la Orquesta Escuela y que hoy tocan
en atriles de enorme importancia, desde la Orquesta del Tango de la Ciudad de Buenos Aires hasta la Filiberto, pasando por tipos que son absolutos referentes del género, que han pasado por la Orquesta Escuela, como Diego Esquissi o Pablo Estigarribia, o solistas que nutren los shows de tango de la noche porteña o los espectáculos que van por el mundo. Es una fábrica de colegas, y que básicamente hace 23 años se creó con la idea, digamos, de empezar a reconstruir ese tejido intergeneracional que estaba destruido, ¿no? Claramente destruido. Y bueno, se ha logrado con un impacto transformador monumental, ¿no? Realmente ha cambiado la fisonomía del tango en el mundo. Me llamó algo la atención de todo lo que estuviste hablando. En ningún momento lo nombraste a Piazzolla. Sí, lo nombré. ¿Ah, sí? Sí, sí. Nosotros, cuando hablaba de todas las orquestas, de los estilos. No, sí, sí. No, lo nombré, se te pasó. Nosotros nos dedicamos a... 2 veces lo nombró. Sí, sí. Nosotros lo enfocamos desde el punto de vista de su orquesta típica, mayormente. Ok. Y la del 46, digamos. Claro, la orquesta del 46. Y a veces también su orquesta de cuerdas de los 50. Y eso tiene que ver justamente con mostrar de dónde viene todo aquello que es obvio alrededor de lo que significa Piazzolla, ¿no? Y como volver justamente a trazar ese caminito de Piazzolla que parte del tango tradicional. Y bueno, se hace un laburo también muy profundo, muy lindo, que une, digamos, a ese Piazzolla que el mundo conoce con las orquestas típicas de los años 40 y bueno, toda la pata troiliana que tiene Piazzolla y bueno, eventualmente quizás el repertorio de Piazzolla se puede abrir con invitados. Yo qué sé, a veces, no sé, ¿viste? Puede venir un super violinista y se hace Bardarito, ¿viste? El arreglo del noneto, a veces se abre un poco más, pero dentro de lo que es la currícula es la orquesta del 46 y alguito de la de cuerdas. ¿Y cómo se enseñan los estilos? ¿Cómo se enseñan? Bueno, es un trabajo... Porque mucha gente, o sea, escucha tango y no tiene la capacidad de discernir la diferencia entre, no sé, Pugliese y Troilo, o Di Sarli, o Gobi, o lo que fuera. Sí. O cómo se enseña, porque recién hablaste y aquí en Madrid estuviste trabajando con gente especializada y con gente amateur. O sea, que es amante solamente del género. Sí. ¿Cómo le explicás esta diferencia de los estilos? Está buena la pregunta. Yo empiezo por decir que es un tema absolutamente subestimado por propios y ajenos, digamos, ¿no? Pero yo te puedo asegurar que es un universo en sí mismo, ¿no? Y que cada orquesta, podemos decir que es un pequeño gran universo. Y que bueno, en términos de lo que es el lenguaje musical, también es un pequeño milagro, porque con un mismo orgánico, que es la orquesta típica, una cantidad de directores han logrado llevar adelante lenguajes que son muy distintos entre sí y que en buena medida tienen que ver justamente con la aproximación estilística, es decir, la diferencia entre el qué y el cómo. Lo musical es todo, pero pongamos lo musical como aquello que está escrito en el papel, y lo estilístico como aquello que tiene que ver con el cómo se toca eso que está en el papel, el qué y el cómo. Y hay tantas maneras, hay tantas variantes de cómo tocar aquello que está escrito, que de esas lógicas y de sensibilidades distintas y visiones y estéticas distintas se desarrollaron los estilos de los 40 y 50. ¿Cómo se enseña eso? Bueno, con un trabajo ordenado, con buenos materiales y pudiendo con una mirada bien didáctica explicar cómo se construye esa idea un poco arquitectónica que es la orquesta típica y bueno, cómo se desarrolla desde abajo hacia arriba, es decir, de los cimientos que están compuestos por la base rítmica, cuáles son todos los, digamos, el motor, ¿no?, rítmico de la orquesta, los patrones rítmicos, los modelos de marcación, cómo se van, digamos, concatenando uno con el otro, qué orquestas utilizan cuáles y cómo es esa lógica que desarrolla a lo largo de 3 minutos un caminito rítmico que está asignado por la naturaleza de este género, que bueno, es una música bailable de salón que no tiene batería ni percusión. Entonces, bueno, tiene toda otra lógica y entonces se explica así, con paciencia y con amorosidad. Y bueno, esta orquesta utiliza este recurso de esta manera y esta lo utiliza de este otro. Arriba de eso existe, digamos, este tratamiento melódico donde en esta orquesta
la lógica es que los bandoneones van a tener esta función u otra función en otra orquesta, donde los tutis se van a plantear de esta manera, donde hay una cantidad de formulitas, patrones, y cuando vos empezás a aunar todas esas, digamos, esos rastris, ¿viste? O las fichitas del Lego, y se empieza a armar la estructura y empieza a dar forma, la verdad que lo entiende cualquiera, digamos. Yo doy, no sé, hace unos días estuve en el Conservatorio Edgar Varese de Gennevilliers, y ayer hablé para un grupo de milongueros de Madrid. No te creas que es tan distinto, digamos. Aparte hay una cosa que es buena, yo escuché algo de las conferencias, y me gusta mucho porque vas poniendo música, vas poniendo ejemplos, ¿no? Claro. Vas escuchando y claro, la gente va descubriendo ahí. ¿Podemos hacer un juego? Sí. De ping pong. Voy a Dale. inaugurar una sección en el programa. Vamos. Yo te digo una orquesta o un músico, me decís 2 adjetivos. Bueno, Porque, claro, ya que conoce, ¿no? 2 o 3 adjetivos. Diz Arli. Para el público general, descripción. sí, elegancia, lirismo, indescifrable. Darienzo. Energía, estímulo, fiesta. Pugliese. Expresión, profundidad, complejidad. Tanturi. Divertimento, cierta superficialidad, pero corazón. Claro. Troilo. Todo. Todo, ¿no? Troilo es todo. Troilo es todo. Troilo es el gran estándar interpretativo del tango orquestal. Y Troilo además logró lo que nadie, quizás Pugliese también, con otro perfil, pero Troilo creo que de un lugar insuperable, que Troilo logró ser un verdadero ídolo popular, ídolo de las masas, por lo menos de su época, y con resabios que duran hasta el día de hoy, y al mismo tiempo ser un referente admirado y querido por todos sus colegas. Es el ídolo del pueblo, es el ídolo de los músicos. Y aparte que hay una idea que creo que es tuya, que si unos músicos de tango de cualquier lugar del planeta nos juntamos a tocar, la primera impresión de lo que vamos a tocar es troiliana. Sí, yo digo eso siempre porque es una buena manera de ejemplificar esta idea de entender a Troilo como el gran estándar interpretativo, ¿no?, del tango. ¿Cómo se toca el tango? Como Troilo, yo qué sé. Es el estándar que todos tenemos, y que si juntamos estos músicos, como decís vos, creo que mayormente todos vamos a ir con nuestros dedos, con nuestra cabeza y con nuestro corazón a Troilo. Después el material irá llevándonos por distintos caminos, después la sensibilidad de cada uno irá profundizando o transformando las cosas en algo más o menos caprichoso, y bueno, ahí se diversifica, pero el gran estándar interpretativo del tango es Troilo sin ninguna duda. ¿Varela? Varela, bueno, depende cuál. Ahí, viste, es como que... Porque Varela ha quedado... perdón si pierdo la lógica del ping-pong, pero vale la pena. Viste, Varela es una orquesta que terminó tan mal, ¿no es cierto? Y que mucha gente asocia, digamos, quizás con lo que muchos pensamos es quizás una de las peores cosas del tango, que es, viste, todo ese repertorio ultra comercial, chabacano, la tontería, viste, recursos comerciales hasta el hartazgo, viste, todo lo que tiene que ver con ese repertorio de los 70 de Haceme Cucú, Así bailaban mis abuelos, Pago por tu amor, Azúcar, pimienta y sal, viste, que son, la verdad, divierten a la familia, y eso no es poco, y fueron un éxito que hicieron felices a millones, es un montón, pero bueno, artísticamente hablando, la verdad que es muy flojo. Sin embargo, si yo tengo la oportunidad de sentarme con vos y mostrarte la primera orquesta de Varela, las grabaciones del 51, con César Zagnoli en el piano, con una orquesta que se suena todo, que es pura precisión, que es garra, que es tango, que es virtuosismo, de repente decís, bueno, pará, respeto también, ¿no? Respeto, pues fue un monstruo, fue un gran músico, y como solista de Darienzo fue importantísimo en toda la década del 40, con lo cual, ¿viste?, no hay que quedarse con una sola foto.
Bueno, pero ahí era un punto que te quería preguntar. Porque vos hablás de los estilos. Sí. Pero muchas veces las orquestas tuvieron una evolución. Totalmente. Desde que, todas. o sea, y por ahí no es el mismo estilo cuando arrancó la orquesta esa, lo estás diciendo con Varela justamente. Sí. No es lo mismo el Varela del comienzo que el Varela del final, ni la orquesta de Troilo al principio y en el final, incluso con la influencia de los cambios de músicos, ¿no? Sí, en algunas orquestas más que en otras, claro. Sí. Ayer, bueno, el otro día lo hablábamos, la influencia de Berlingeri. Claro. En un caso, bueno, van entrando músicos que le cambian sonoridad a la orquesta. Digo, ¿cómo lo explicás eso? Porque no es un único sonido. No, yo se lo explico en detalle en cada una de las cosas que hago, porque justamente quiero que la gente entienda esto que vos decís, que hay una evolución en la gran mayoría de las orquestas, digamos, ¿no? Casi podemos decir que, salvo Salgán y D'Arienzo un poco, todas las orquestas han evolucionado bastante a través de los años y uno las puede dividir en etapas. Así todo, hay una cantidad de elementos que están presentes siempre. La primera orquesta de Troilo y la última, vos las ponés mano a mano y bueno, tienen una cantidad de diferencias, pero que tienen que ver con un desarrollo, ¿no? Con un cambio, y que también tiene que ver con algo que es una naturaleza, creo, de cualquier artista, que va con esta idea de, bueno, ir buscando la síntesis, ¿no? Digo, hoy hablábamos, ¿no? Una evolución también, sí, ¿no? Y yo creo que la síntesis es parte de una evolución, porque si hablábamos de Piazzolla hace un rato, vos escuchás el Octeto Buenos Aires del año 55-56 y después escuchás el último quinteto, bueno, es infinitamente más accesible el último quinteto, es mucho más directo, hay una síntesis de lo que ha sido su recorrido. Cuando, si escuchás el Octeto Buenos Aires, es todavía una explosión de búsqueda y de poner todo lo que hay que poner y mucho más. Y me parece que es interesante, viste, marcar las épocas de cada orquesta, porque así la gente también entiende cuántas decisiones artísticas y estéticas ha tomado cada uno de esos directores, también a veces de la mano de cambios de época, ¿no? Y después esto que vos decís, de los solistas, yo qué sé, cambia el solista de piano en Troilo y cambia el sonido de la orquesta. Cambia el solista de piano en Gobi y no te enterás nunca, porque toca como si tocara Gobi, porque él le decía a cada uno de los instrumentistas cómo tenía que tocar. Y al pianista se sentaba y le mostraba a él cómo tenía que tocar. Y si no usaba bien el pedal de piano, se tiraba abajo del piano y le agarraba el pie y le mostraba cómo se hacía. Y Troilo nunca haría eso. Digamos, todos los protagonistas que hemos conocido te cuentan que él era muy permeable, ¿no es cierto?, a la personalidad, por ejemplo, de sus pianistas. Entonces, bueno, eso es un tema súper interesante y que cambia de orquesta a orquesta, ¿no? Qué sé yo. Mismo en D'Arienzo poco tiene que ver el pianismo de Fulvio Salamanca con el de Juan Polito, y los dos están muy bien, pero son muy distintos. Fulvio Salamanca... Se lo tocaba todo, Fulvio. Fulvio Salamanca es como tener, no sé, a Mauricio Pollini tocando... Sí. En la orquesta más bailable de toda la historia del tango, y viene Salamanca, que por ejemplo, infinitamente más rústico, pero cumple su rol perfectamente bien, son cosas distintas. Y yo creo que eso, digamos, es todo un tema que recién ahora se está empezando como a abrir un interés al respecto de parte de los bailarines y de un público más general, que va desde querer entender las generalidades de la matriz de la orquesta típica, entenderla y cuál es la diferencia entre las orquestas, y después ir cada vez más a lo específico. Yo ahora, me metí como hasta el hueso, ¿viste? Porque escribí el libro que sale a fin de año, estoy por lanzar mi plataforma con los cursos online, que los cursos, digamos, representan básicamente todo lo que yo sé al respecto, por eso son cursos largos, son cursos que duran 6, 7 horas, el de Salgán dura 8, pero está todo, pero sin meterme ni en la biografía, ni en las anécdotas, todo eso se lo dejo a los libros, a los portales de internet y yo qué sé. Yo me meto con la música y analizar todo esto, ¿no? De la lógica, los patrones, unir punto con punto, la discografía, los solistas, cuáles son las formulitas, qué cosas están presentes en toda la discografía, cuáles según la época. Y bueno, ese es el laburo que bien de nerd que estoy haciendo. Decime una opinión tuya. ¿Por qué el baile del salón de tango es hasta una época del tango, de la música del tango, y después la música del tango como que se corta sola
deja de tener bailarines en el salón, deja de existir la milonga. ¿Y por qué no se baila en la nueva música del tango a partir del año, no sé, de 55, de acá, pero pareció Piazzolla, digamos, ¿no? Sí. ¿Por qué se sigue bailando en las milongas la música de una época? Hoy decís, cuando se vuelve a bailar el tango. Hoy, año 2023, claro. Vas a una milonga y te pasan la tanda de no sé quién, de no sé cuánto, qué sé yo, y no hay música nueva con formas nuevas, digamos, con estilos nuevos, con nuevo lenguaje, con lenguaje de evolución. No digo Piazzolla, ¿no? Hablo de, qué sé yo, la música que hace Schizzi o el que sea. Sí, bueno, es un tema grande, digamos, de charlar. Hay una parte que yo te puedo dar mi opinión, otra parte quizás la debería contestar más un sociólogo, no sé. Yo creo que hay una pata de lo que es la evolución del tango como fenómeno artístico y fenómeno también comercial de su época, que da un giro enorme justamente a partir de 1955, golpe militar, compartiendo también lo que es, digamos, un cambio de época en relación a cómo se empieza a armar lo que va a ser el nuevo mercado de los jóvenes, la irrupción, digamos, del rock y después de la música beat y de la intervención de las grandes compañías discográficas en los mercados locales, en los años 60 sobre todo, y que eso, digamos, impacta muy fuertemente en un declive de, digamos, lo que es el tango, que además hacia esa época, hacia finales de los 50, cae también un poquito en su propia trampa, digamos, generando, digamos, como éxitos comerciales que están muy vacíos de contenido. Entonces empieza, digamos, como un declive que va a generar ese enorme bache generacional del que se habla siempre, que de 30 años, de los 60 a los 90, digamos, década en la que empieza como una suerte de recuperación, ¿no? Con, bueno, un poco nosotros, esta generación. Claro, que somos no los hijos del tango, sino más los nietos. Pero del tango, éramos, ¿no? los chicos que tocan tango. Qué lindo estos chicos que tocan tango. Claro, ¿no? sí. Y bueno, los nietos que recuperan la historia del abuelo, ¿viste? Como lo del Casé de Corsini, lo mismo, ¿viste? Sí, porque aparte no había generaciones en el medio. Por eso. O sea, los músicos que estaban en el medio estaban en otro lugar. Y bueno, pero fíjate vos cómo ese caminito de recuperación, de hacer una puesta en valor de ese patrimonio cultural, de esa herencia, que va de la mano lo musical y el baile, bueno, llevó unos 25, casi 30 años de restablecer ese tejido del que hablábamos antes, porque en los 90 no se tocaba el tango. Y si se tocaba, era muy poca gente nueva, y lo que fue surgiendo muy a poco se tocaba más o menos, porque no había tanto conocimiento de causa, y hubo que armar ese puente intergeneracional para que se volviera a restablecer, digamos, un conocimiento real del lenguaje. Y bueno, yo te digo, bueno, pasaron 300 músicos por Orquesta Escuela, y ha habido otras experiencias en distintos lados del mundo, y fueron surgiendo escuelitas también a partir de eso, y ya hoy el tango, la verdad, se toca re bien. Y además se multiplican las expresiones y las variantes estilísticas, y hoy existe más variantes que nunca, porque se sigue tocando al otro y la Lotanturi, los cantores nacionales con guitarra, Piazzolla con el quinteto, los homenajes, los post-piazzolianos, el tango canción, los que siguieron la línea del cuarteto Cedrón, la línea de Fernández Fierro, todo eso convive. Claro. Y es todo parte de un mismo universo. De la mano de eso y del desarrollo espectacular realmente que ha tenido el baile en todo el mundo, y hay que mencionar el trabajo notable de los bailarines, las bailarinas y los maestros, maestras de tango que han sido de los 90 para acá verdaderos misioneros, ¿viste? Que se han instalado en grandes capitales, pero también en ciudades chicas, pueblos y pueblitos. Siempre, ¿viste? Cualquier pueblito. De toda parte del mundo, es impresionante. Y bueno, pero vos vas, ¿viste? La pareja que sale, no sé, de Buenos Aires, de Rosario, se pega una girita por Europa y se instala en Perpiñán y pone su escuelita de tango, y yo qué sé, es como abre una iglesia, ¿me entendés? O sea, está buena. Vienen claro. Los colonos que llegan. Claro, y vienen, ¿viste? Como claro. a compartir el evangelio del tango y yo qué sé. Y bueno, todo. Me encantó. Toda esa nueva, digamos, masa de fieles, digamos, construida en los últimos 20, 30 años, bueno, de repente quiere empezar a profundizar. Y hasta que empieza a profundizar, hay un montón de cosas que se les están negadas porque no las conocen o porque no les entran
en la cabeza que pueda haber un tango bailable de hoy con otras formas, volviendo a la pregunta, ¿no? Que pueda ser accesible o valioso o que siquiera les pueda interesar en lo más mínimo. Y bueno, ese es el camino que estamos haciendo, cada uno desde su lugar, ¿me entendés? El que educa a ese público general y el que produce esas músicas, como puede ser vos, que bueno, tienes tu visión del tango y con tu lenguaje y produciendo incansablemente y dando así, cada vez que tenés oportunidad, linkear cosas de la tradición con cosas que son totalmente novedosas y que están atravesadas por tu experiencia europea y por tu lógica y por tu experiencia con artistas de otro género. Yo qué sé, yo lo veo como todo parte de lo mismo, ¿viste? Sí, como, es todo parte de lo mismo. ¿viste? Claro, Cuando ves alguna representación parcial, pero más o menos parecida a lo que es el universo, y ves, viste, que un día esta galaxia y esta van a chocar y de todo eso va a salir una cosa nueva. Y es eso. Es todo energía en movimiento, es todo algo que tiene una historia riquísima, pero que evidentemente se transforma todos los días. Bueno, para que todo ese público que recién se está, algunos terminando de enterar y otros empezando a enterar de por qué las orquestas típicas suenan como suenan y son tan valiosas, y esas grabaciones del año 43 de Troilo suenan distintas a las del 38 porque en el 43 le mete el cello y empieza a escribir Piazzolla, o en el 50 empieza a grabar en teca y cambia todo, y yo qué sé. De la mano de eso hay otros que por ahí hace 20 años que ya están en esa y dicen, bueno, suficiente Tanturi en mi vida, a ver qué hay, a ver esto de Ramiro Gallo, a ver esto de Cuachi, a ver esto de Schizzi, a ver esto, esto está bueno, y por ahí puedo linkear una cosa y me armo un espectáculo que te bailo Di Sarli, pero después hago un número que tenga, ¿qué es? ¿Viste? Claro. Para mí va todo de la mano y me parece que hay que, cada uno desde su lugar, seguir contribuyendo a una mirada integradora del tango. Ahora, en todo lo que explicaste de los estilos y de los cambios de estilo que por ahí que tenía cada orquesta, sí, hablaste de los instrumentistas, pero no de los cantantes. Claro. ¿Cómo influyen los cantantes sí. en los estilos de esas orquestas? Bueno, está bueno. Se influyen. Está bueno. No, te voy a decir algo. Es algo que me pregunta mucha gente. Yo no me meto con los cantores por distintos motivos. Primero, porque es algo que se explica solo bastante y digamos que me parece que, salvo que quien escucha lo que uno tenga para decir al respecto no sepa nada o no sepa mucho, y entonces uno pueda resultar muy informativo. Decir, bueno, vamos a hablar de los cantores de Troilo. Bueno, Fiorentino, bueno, Marino, Floreal Ruiz, Rivero, los vamos escuchando, vamos hablando de los cambios de época, repertorio, hasta llegar, no sé, a Tito Reyes, no sé, o el Baverón, haciendo todo un caminito que puede ser enriquecedor. La verdad que la gente a la que yo le hablo en general es gente de tango que ya eso lo conoce o lo encuentra en cualquier lado. Y yo qué le voy a decir, escuchá cómo canta el cantor. No, el cantor lo escucha cualquiera, está en primer plano y se explica en sí mismo. Cuestiones técnicas del cantor yo no puedo explicar porque no soy cantante. Y el público que me escucha tampoco es que esté interesado en escuchar cuestiones técnicas. Entonces, me parece que el tema de los cantores está buenísimo, es apasionante. Sí me gusta a veces dar algunas charlas sobre cantores desconocidos. Y de hecho el otro día hice un poquito eso también con los vinilos que traje. Pero me parece como mucho más oportuno venir a descubrir, bueno, por qué la orquesta de Troilo suena como suena y hablar de la doble articulación y de la diferencia entre los tipos de síncopa que hace y las capas de información y cómo tocan los solis la cuerda o los fuelles y cómo está pensada la lógica de los solos y la búsqueda de expresión, que decir, bueno, escuchen cómo canta Rivero o cómo canta Floreal, que quizás da mucho más para una charla amistosa tomándose un vino y entra la subjetividad como... No, te lo preguntaba si tenían influencia en el cambio de estilo de la orquesta. No, la verdad que no. Lo que sí puede tener, más bien es al revés, ¿no? Los cantores se han tenido que adaptar a las orquestas donde han cantado. Y si hablamos seguimos con Troilo, Troilo fue famoso por ser un gran maestro de cantores y por además tener a los mejores arregladores de su tiempo, con lo cual ha logrado, digamos, que los arreglos que se escribieron para todos estos enormes artistas que nombramos potenciaran, ¿no? El resultado final, escribiendo a medida de sus posibilidades, pero siempre dentro de una lógica que era la visión de Troilo, o puede ser el caso de cualquier orquesta.
no es que entraba un cantor nuevo a la orquesta y la orquesta se adaptaba a su estilo, no, siempre fue al revés. Distinto quizás cuando empieza toda la etapa de los solistas y qué sé yo, que es como otro cantar. Sí, que era la orquesta del Claro. solista. Pero bueno. Es otro cantar, justamente. ¿No? Exactamente. Pero bueno, no sé, qué sé yo. Yo a veces yo tengo grupos de estudio también y, por ejemplo, tengo armado una charla sobre cantores desconocidos, tengo armado una charla que es una especie de árbol genealógico de las cantantes mujeres, y todo eso me resulta interesante. Ahora, analizar a los cantores de las orquestas típicas, por ahí no me parece que sea tan urgente, digamos, cuando es bastante obvio, digamos. Claro, pero digamos, de urgente no hay nada, por eso sos como un friki del tango, porque arrancaste con una locura con Corsini. Sí. Y hoy en día seguís, porque tenés vinilos, por ejemplo. Sí, claro. Y seguís escuchando y seguís difundiendo la música. ¿Qué Sí. diferencia hay entre un vinilo, un CD, Spotify? ¿Qué diferencia? ¿Encontrás diferencia o...? Sí, claro que hay diferencias. Quizás no la diferencia, digamos, que salta en las opiniones de un chat de Facebook, digamos, pues Claro. cuando se habla, no, el sonido del vinilo, el sonido, no, porque es otra cosa, el sonido del vinilo. Bueno, el sonido del vinilo depende de un montón de dónde lo cosas. escuchás, ¿no? También. Primero depende de qué vinilo, ¿no? Dónde se grabó y dónde se prensó. Y después de esa compleja cadena de reproducción, que es reproducción vinilo, que empieza por el tocadiscos y que tiene que ver con la cápsula y la púa, y después el preamplificador, y después el amplificador, y después los parlantes. Qué sé yo, si sos un audiófilo, tenés todo recontra mil montado y agarrás un disco de, no sé, agarrás Kind of Blue de Miles Davis en una edición aniversario, remasterizada, no sé qué, prensada en Japón, 180 gramos, y bueno, capaz que sí, se va a escuchar mejor que el CD. Ahora, agarrás un vinilo del trío Los Modernos, editado en el año 61 para el sello Teca en Argentina, y si eso existiera de cinta en CD, lo mata al vinilo, porque suena muy mal ese vinilo, aunque esté nuevo. O si agarrás un vinilo bueno con un sistema de reproducción más o menos, ¿viste estos tocadiscos medio juguetes que se venden ahora? Sí. No va a sonar mejor, ¿no? No es tan lineal. No, bueno, pero vamos Eso no. hablando de marca, cuando uno se compraba el mini componente, un Aiwa sonaba Sí. a lata total y te comprabas un Technics y sonaba buenísimo y era el mismo CD, ¿no? Por eso, digamos, depende de muchas cuestiones. Con lo cual te quiero decir, el sonido casi lo dejaría al lado porque es todo un tema tremendo, ¿no? Sí me parece que donde tiene mucho impacto a la hora de compararlo, no sé si tanto ya con el CD, pero sí especialmente con lo que son los formatos de MP3 o de Spotify o lo que son las plataformas de streaming en general, sea cual sea, es cuál es la experiencia de quien escucha y el vínculo con ese material sonoro. El objeto, ¿decís? Claro, porque vos digamos, si tenés un disco en tus manos, te estás relacionando con el material sonoro también a través de un montón de información visual, de diseño gráfico, de desarrollo artístico, si hay fotos, pinturas, lo que sea. Te podés meter a conocer, si te interesa, bueno, quién toca, quién escribió el tema, quién escribió el arreglo, quién lo grabó, en qué estudio, si hay unos liner notes de alguien que tenga algo para decir al respecto o no. Qué distinto, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, en la música clásica hay una larguísima tradición de notas de gente especializada que dice, bueno, esta sinfonía de Brahms la compuso cuando estaba no sé dónde, fue un encargo, qué sé yo, él retoma viejas ideas que había planteado en una obra 5 años antes, y de repente te ubicó y vos vas a escuchar eso con una idea de lo que vas a escuchar. Ahora vos pones esa misma obra, play, en Spotify, y bueno, es otra experiencia, no digo que no la vayas a disfrutar, pero para el que es curioso, tiene ganas, bueno, el vinilo en la mano es ver la tapa, ver la contratapa, ver la tapa, ir y 1000 veces, buscar los detalles, la ficha técnica, si hay un texto, volver a ver la foto, ver si hay muchas fotos, si hay una foto, el mambo que se le arma a cada uno en esa conexión con esa fotito o con ese booklet de fotos que hay y la data de los nombres, y de repente te suena que este nombre lo viste en otro disco que ya tenés y ves que entonces el productor de este disco es el mismo de esta otra banda o disco que te gustó, y te empezás a vincular desde un lugar que es infinitamente más enriquecedor
que tener miles y millones de cosas disponibles, primero en MP3, hoy en los streaming, que no tenés la menor idea de qué es, y donde, bueno, evidentemente, no digo que ni que esté mal, y yo consumo también eso, yo consumo todos los formatos, todos, de disco de pasta a streaming, pasando por el cassette, el vinilo, CD, todo el tiempo, pero digamos que tiene una naturaleza un poco más superficial. Pero nosotros somos profesionales también. Quiero decir, consumir todo eso. Sí, pero ojo, porque yo conozco un montón de profesionales que no ponen un disco en su casa y no les interesa. Y hay un montón de melómanos que no saben tocar una nota, pero se la pasan escuchando música todos los días. Yo creo que una cosa no va necesariamente de la otra. De hecho, hay un montón de músicos de tango que no escuchan tango nunca. Y lo tocan bárbaro, yo qué sé, ¿viste? Cada uno. Pero sí, en la diferencia que vos planteabas, me parece sobre todo tiene que ver con, bueno, desde dónde, cómo uno se vincula con eso que va a escuchar. Ignacio Barchowski, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en la Usina del Tango. Fue realmente un placer enriquecedor gracias. el haberte tenido con nosotros aquí. No, un placer para mí. Muchas gracias por venir, che. Gracias a ustedes. Nosotros nos vamos a reencontrar en la próxima emisión de La Usina del Tango. Nos vemos.